Bien, para ir terminando con los tejidos conectivos propiamente tal. El tejido conectivo reticular es un tejido compuesto principalmente por fibroblastos y una cantidad significativa de fibras de colágeno de tipo 3. En este caso, las fibras de colágeno de tipo 3, ¿no es cierto?, son lo que también se conocen como fibras reticulares. Como ustedes ven acá, las fibras que se ven de un color oscuro, teñidas por el nitrato de plata, se conectan entre sí, están ramificadas y se conectan entre sí. Esto es lo que llamamos la anastomosis, lo que le da el aspecto de red, de ahí el nombre de reticular. Este tejido sirve de soporte estructural a los componentes de muchos órganos y tejidos. Por ejemplo, participan en la forma, ¿no es cierto?, o le dan forma a los sinusoides hepáticos, al tejido adiposo, a la médula ósea roja, a los ganglios linfáticos, el vaso, el músculo liso y los islotes de Langerhans en el páncreas. Este tejido es particularmente común asociado a los órganos linfoides. ¿Okay? Aquí vemos un corte de nodo o de ganglio linfático y lo que podemos ver acá son teñidas de color oscuro las fibras reticulares y vemos los núcleos y parte de los citoplasmas de los reticulocitos o células reticulares, que se trata de fibroblastos y otro tipo de células características de este tejido. ¿Okay? Los espacios blancos constituyen la sustancia fundamental. En esta otra imagen vemos un dibujo del corte del ganglio linfático anterior. Entonces ahí se ve el núcleo del reticulocito, el citoplasma del reticulocito, y aquí se ven las fibras reticulares ramificadas y conectándose unas con otras. Y todo lo que se ve entre medio es sustancia fundamental. Aquí vemos otra imagen. Este es un corte histológico de glándula suprarrenal, de la zona correspondiente a la corteza. Aquí no se han teñido los citoplasmas de la célula y lo que vemos, esos puntitos son los núcleos de las células que podemos encontrar dispuestos formando cordones dentro de la corteza. Y lo que se ve aquí, entonces de color oscuro, nuevamente teñidos con el nitrato de plata, serían las fibras de colágeno de tipo 3. Bueno, otro tipo de tejido conjuntivo importante es el tejido adiposo. En esta primera imagen lo que vemos es un corte de corazón y estamos viendo el tejido adiposo blanco que recubre la superficie, parte de la superficie del corazón. Aquí lo que estamos viendo es un tipo de adipocito que tiene esta gran inclusión lipídica y vemos que hacia la periferia están los núcleos de estas células. Vemos en general que entre los adipocitos, que son estas células características, encontramos tejido conectivo laxo. Dentro del tejido conectivo laxo que encontramos entre los adipocitos, podemos observar una gran cantidad de capilares sanguíneos, fibroblastos y algunas fibras de colágeno. Cuando hablamos del origen embrionario de los adipocitos, nos vamos a dar cuenta que todos ellos derivan de mesénquima, el tejido mesenquimático, que era este tejido conectivo embrionario que hablamos hace algunas clases atrás. Y vemos que, recordando esto, vemos que las células mesenquimáticas pueden dar origen a muchos tipos celulares. Por ejemplo, pueden dar origen a fibroblastos, ¿no es cierto?, o en este caso a los lipoblastos, que serían las células precursoras de los adipocitos. Estos lipoblastos, ¿no es cierto?, que son las células precursoras, van a pasar por estados tempranos, medios, avanzados y tardíos de desarrollo. Entonces estos lipoblastos van a dar origen a los llamados adipocitos. En su primera fase, ¿no es cierto?, los lipoblastos van a contener una gran cantidad de inclusiones lipídicas en su citoplasma y un núcleo de posición central.
Después esto va a ir cambiando hasta que llegamos al adipocito maduro. Bueno, los lipoblastos pueden dar origen a dos clases de adipocitos. Uno son los adipocitos uniloculares, que se caracterizan porque los triglicéridos que almacenan, o la gota de grasa o lípido, se concentran en grandes cantidades en forma de una gota dentro del citoplasma. El escaso citoplasma que queda se desplaza hacia las periferias junto al núcleo. ¿Ok? Por otro lado, ¿no es cierto?, los lipoblastos pueden dar origen también a un adipocito que contiene múltiples inclusiones lipídicas, ¿no es cierto? Y por tener múltiples gotitas o inclusiones lipídicas le llamamos adipocito multilocular o plurilocular. Esto va a generar entonces dos principales clases de tejido adiposo. Aquel en donde vamos a encontrar los adipocitos uniloculares va a ser el tejido adiposo blanco, mientras que donde predominan los adipocitos pluriloculares vamos a encontrar lo que se llama el tejido adiposo pardo. Si ustedes revisan esta imagen nos daremos cuenta de que los lipoblastos entonces pueden dar origen a estas células, que son los adipocitos o células maduras, pero que estos adipocitos pueden entrar o pueden volver a un estado de diferenciación menor, ¿no es cierto? Y pueden volver a ser lipoblastos. Y estos lipoblastos a su vez pueden dividirse y generar más lipoblastos y más adipocitos eventualmente. Estudios recientes plantean que en el origen de los adipocitos uniloculares y los adipocitos multiloculares del tejido pardo, adiposo pardo, tendrían orígenes distintos, en el sentido de que provendrían de precursores distintos. En esta diapositiva vemos que algunas células precursoras que tienen este marcador MIF5, que va a hacer que algunas de estas se diferencien finalmente hacia músculo esquelético, dentro de estas tenemos un subtipo que nos va a dar adipocitos multiloculares que van a formar parte del tejido adiposo pardo. Y por otro lado, los adipocitos que carecen de este marcador MIF5 van a dar origen a los adipocitos uniloculares característicos del tejido adiposo blanco. ¿Ok? También se habla, ¿no es cierto?, de que podemos encontrar adipocitos blancos formando grupos grandes, adipocitos uniloculares formando grandes grupos y constituyendo el tejido adiposo blanco, o adipocitos multiloculares en grandes cantidades y formando el tejido adiposo marrón. Pero también podemos encontrar adipocitos multiloculares inmersos entre gran cantidad de células del tipo adipocito unilocular. Esos son los que a veces se les denomina adipocitos beige. Bueno, para entender un poco más cómo funcionan estos adipocitos, podemos ver esta imagen, que nos muestra lo siguiente. Los adipocitos, ¿no es cierto?, pueden captar ácidos grasos libres, esterificarlos, o sea, asociarlos al glicerol para formar los triglicéridos y acumularlos en estas gotas lipídicas dentro de su citoplasma. Los adipocitos son inervados por terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático que liberan noradrenalina y por lo tanto actúan sobre receptores beta-adrenérgicos. Esta activación de los receptores beta-adrenérgicos aumenta los niveles de AMP cíclico y eso activa a las lipasas sensibles a hormonas. Estas lipasas, como su nombre lo indica, estimulan la lipólisis, degradan los triglicéridos, por lo tanto se generan ácidos grasos libres y glicerol. Estos pasan al intersticio y del intersticio a la sangre. En los capilares sanguíneos, en la sangre, entonces los ácidos grasos se pueden unir a proteínas de transporte, como por ejemplo la albúmina,
y pueden circular unidos a ella. El glicerol, por su parte, que es un poco más hidrofílico, puede circular libre. En la sangre, sin embargo, podemos encontrar otros tipos de lípidos que van a ser transportados dentro de lipoproteínas, como por ejemplo los kilomicrones que se formaron producto de la digestión y de la absorción, y las VLDL o los HDL. ¿Okay? Estas lipoproteínas, ¿no es cierto?, viajan por el torrente sanguíneo hasta que se encuentran en el endotelio con estas lipoproteínas lipasas o lipasas lipoproteicas, que van a degradar las lipoproteínas, y al degradarlas entonces van a también liberar los ácidos grasos, el glicerol y otros componentes que pueden ser captados entonces nuevamente por los adipocitos. De este modo tenemos el ciclo completo, ¿no es cierto?, de depósito y movilización de los lípidos en los adipocitos. Bueno, lo que vemos en esta imagen es un corte de tejido adiposo blanco. ¿Cómo lo sabemos? Porque estos son adipocitos uniloculares. Entonces todo esto que vemos aquí blanco, debido a que producto de la técnica histológica básica se remueven esta sustancia hidrofóbica de los lípidos, entonces cuando se produce la tinción acá no se tiñe nada. Vemos los núcleos aplanados dispuestos hacia la periferia del adipocito. Entonces el adipocito unilocular, recordemos que el núcleo es de posición extrínseca o periférica. ¿Okay? Aquí vemos los núcleos en posición extrínseca o periférica. Y entre ellos vemos acá tejido conectivo con abundantes vasos sanguíneos. A la derecha lo que podemos ver es parte de dos adipocitos visto a través del microscopio electrónico de transmisión. Aquí se ve la inclusión lipídica y aquí se ve parte del citoplasma, ¿no es cierto?, con abundantes mitocondrias. Acá se ve otro adipocito. Entonces, este es un adipocito 1 y este es el adipocito 2. Bueno, el tejido adiposo unilocular o tejido adiposo blanco es el más común, es predominante en los adultos y es el que vamos a encontrar también con el nombre de tejido celular subcutáneo, ¿no es cierto? Este forma parte de la hipodermis o panículo adiposo y comienza a formarse durante la vía intrauterina. En la diferenciación de estos adipocitos uniloculares es importante la participación de los PPAR gamma, que es el receptor gamma activado por el proliferador de peroxisomas. ¿Okay? Esto es lo que va a permitir entonces la maduración de los adipoblastos hacia adipocitos. ¿Dónde vamos a encontrar este tejido adiposo blanco? Bueno, bajo la piel, principalmente en el abdomen, glándula mamaria, glúteo, axila y músculo. Y también se puede acumular dentro de la médula ósea, en los epiplones mayores, en el mesenterio y en el espacio retroperitoneal, por ejemplo alrededor de los riñones. Recordemos la que ya observamos, por ejemplo, en las glándulas suprarrenales. Ahora bien, si bien este tejido almacena grasa, ¿no es cierto?, y tiene un rol energético porque almacena energía, esto también sirve de aislante térmico. En los mamíferos acuáticos le confiere flotabilidad, pero también, y menos conocido, ¿no es cierto?, es su función endocrina. El tejido adiposo sintetiza y secreta un montón de señales. Algunas de ellas tienen acción endocrina, como por ejemplo la leptina, el angiotensinógeno, la adiponectina, la resistina, la testosterona, el estrógeno y los glucocorticoides. Es importante señalar que, por ejemplo, el tejido adiposo tiene actividad aromatasa, es decir, convierte andrógeno en estrógeno. Y también secreta factores de crecimiento como el factor de necrosis tumoral alfa, el factor de crecimiento transformante beta, los factores de crecimiento tipo insulina 1 o interleucinas de tipo 1 y prostaglandinas varias. ¿Okay?